Muy buenas a todos, soy Adam Martín y en el tutorial de hoy vamos a hablar sobre un tema que me parece muy importante y que creo que está rodeado de mucha confusión en Internet. Estoy compartiendo con vosotros en mi página de Facebook algunas tablas. Hace tiempo ya compartí esta tabla con las reflectividades bases de algunos metales muy característicos y recientemente he compartido esta otra tabla donde podéis ver una referencia sobre cuál es el albedo aproximado de los dieléctricos más comunes. Todas estas tablas están pensadas solamente como material orientativo, como material de referencia. Bajo ningún concepto están pensadas como material para copiar exactamente el color preciso que viene aquí y utilizarlo en vuestros materiales. Para poder utilizar este material de referencia, vuestro sistema de trabajo tiene que ser 100% lineal. Estas tablas de referencia se basan en la intención de intentar reproducir de la forma más exactamente posible cómo se comporta la luz en la vida real, para así poder tener una representación muy fiel de cómo se comportaría la luz, por ejemplo, al entrar en contacto con un material. Si conseguimos reproducir digitalmente el comportamiento de una escena en la vida real, luego nos va a resultar tremendamente sencillo conseguir que nuestro render sea más fotorrealista. Pero es muy importante que comprendáis que el resultado que obtenemos de nuestros motores de render no es fotorrealista, no debe ser fotorrealista, debe ser lineal. La parte de fotorrealismo se consigue en postproducción. Es necesario que sea de esta manera para obtener la máxima calidad en nuestro trabajo. De manera que lo más habitual al principio es que intentemos que lo que vemos en nuestro frame buffer, lo que vemos en nuestro render, se parezca a una fotografía. Y como ese criterio no es correcto, tendemos a generar, por ejemplo, materiales demasiado oscuros o demasiado brillantes. Si a todo esto le sumamos que, no voy a decir todo, pero la gran mayoría de contenido que podemos encontrar en Internet, ya sea, por ejemplo, en forma de librerías de mobiliario, ya sea librerías de materiales, etc., toda esa información no sigue estos criterios físicamente correctos. De manera que si nosotros creamos una escena y pretendemos seguir este criterio para que nuestra escena sea físicamente correcta, pero introducimos un elemento que no ha seguido estos criterios, seguramente vamos a ver ese elemento muy oscuro o demasiado brillante. Entonces es vital que tengamos una comprensión profunda de qué es lo que estamos haciendo. Lo que nosotros debemos de ver en nuestro frame buffer no es un render final. Lo que nosotros debemos de ver en nuestro frame buffer es un render lineal. Y hay una grandísima diferencia entre un render lineal y un render final para que se parezca a una fotografía. Esto mismo no solamente le pasa al motor de render, esto mismo le pasa también a una cámara de fotos. Os he preparado aquí un pequeño gráfico para intentar explicaros esto. Nosotros tenemos un elemento que es la luz. Lo que nosotros estamos fotografiando es luz. Y la luz tiene un comportamiento. Nosotros podemos ir con una máquina, por ejemplo, y medir la cantidad de luz que hay en un sitio. Podemos aumentar la luz al doble de intensidad y veremos que en nuestra máquina de medición se aumenta la intensidad al doble. De manera que la luz tiene un comportamiento lineal. Así es como se comporta la luz. Pero cuando nosotros capturamos esa información utilizando un medio, pueden ser nuestros propios ojos o puede ser una cámara de fotos, no conseguimos capturar esa información de forma lineal. Originalmente, con las películas fotográficas, se obtenía una captura que era más bien parecida a esta S que tengo dibujada aquí. Con muy poca luz, las partículas de plata del negativo no se conseguían emulsionar lo suficiente, no se quemaban lo suficiente, la reacción química no era suficiente. Hacía falta incrementar la cantidad de luz bastante hasta que esas partículas empezaban a quemarse. Hay una pequeña fracción de la curva que es prácticamente recta y en la que podemos observar una progresión lineal, y es que esas partículas, cuando le aplicamos el doble de luz, se queman el doble. Y llega un punto en la parte de arriba de nuestra curva donde, aunque incrementemos la intensidad de la luz muchísimo, la reacción química no sigue aumentando de forma lineal. Esta respuesta
era producida precisamente por las características de los elementos físicos que se utilizaban para capturar la fotografía. Es, por así decirlo, una limitación. Pero ¿qué ocurre? Nos hemos acostumbrado por completo a este look. Nos hemos acostumbrado a ver fotografías, películas, todo tipo de contenido con este tipo de look, que es un look contrastado. De manera que cuando vemos una fotografía o si vemos cualquier fuente de información que tenga una respuesta lineal, nos resulta plano, nos resulta feo, porque llevamos muchísimos años viéndolo de esta manera. Además, nuestros propios ojos tienen una forma diferente, que no es completamente lineal, de percibir la información. Nosotros tenemos una cantidad de luz en nuestra escena real, en nuestra vida real, y cuando la capturamos utilizando un dispositivo, la respuesta que obtenemos no es la misma que la luz que tenemos en esa escena. Con la tecnología digital, con la llegada de las cámaras digitales, estamos muy cerca de conseguir una respuesta perfectamente lineal en los sensores de nuestra cámara fotográfica. Pero a pesar de eso, dentro de la cámara fotográfica o en postproducción, dependiendo de cómo prefiera trabajar el fotógrafo, se aplica una serie de ajustes de postproducción para que la fotografía se parezca a esto, que es a lo que estamos acostumbrados. Es lo que nos resulta estético, lo que nos resulta agradable a la vista. Entonces, ahora os voy a mostrar algunos ejemplos de unas fotografías que han sido capturadas lo más linealmente que me permite mi cámara, y os voy a mostrar la diferencia que hay entre esa información, que no ha recibido una gran postproducción por parte de la cámara, y una imagen corregida para que se muestre más afín a lo que yo veo cuando observo ese objeto en el mundo real. Os he preparado varios ejemplos para intentar ilustraros esto de lo que os estoy hablando. No podéis esperar obtener vuestro render como si fuera una fotografía, porque si hacéis eso estáis introduciendo un gran error en la información con la que está trabajando vuestro motor de render. Ahora os voy a explicar un poco más en detalle esto, pero básicamente, si creáis un material demasiado negro para que al final en vuestro frame buffer se vea más oscuro y por lo tanto con más contraste y más parecido a una fotografía, le estáis diciendo a V-Ray que ese material tiene una reflectividad irreal, que no se corresponde con la que tendría realmente en la vida real ese objeto. V-Ray no es una cámara de fotos, no se comporta igual que una cámara de fotos, y es importante comprender la diferencia que hay entre el lenguaje que habla V-Ray y el lenguaje que habla una cámara de fotos, para conseguir que el render que sacamos de V-Ray luego, en postproducción, se parezca a una fotografía. Esta es una fotografía, por ejemplo, en la que he intentado linearizar todo lo que he podido la captura y obtengo más o menos la información bruta de mi negativo digital. Y como veis, este es un objeto negro, muy oscuro, pero aquí yo lo estoy viendo bastante brillante. Esto está muy lejos de ser negro. Si luego hago una fotografía con algunos de los ajustes que tiene mi cámara, como por ejemplo puede ser el ajuste de retrato, el ajuste de paisaje, o si simplemente en postproducción el RAW lo convierto en una imagen más agradable a la vista, fijaros que tengo una gran diferencia. Pero esto es lo que ha capturado la cámara fotográfica. Y esto es lo que deberíamos obtener en V-Ray. Y luego en postproducción, bien porque lo hace la propia cámara, a través del software que tiene dentro, o bien porque lo hacemos nosotros, transformamos esta imagen en esta otra imagen. Es muy importante que empecéis a comprender esta diferencia. Aquí tengo también algún ejemplo con el color checker, ¿veis? Esta es la captura lineal, donde yo me he asegurado que cada uno de estos cuadraditos tiene exactamente la cifra que le corresponde, y estoy más o menos seguro de que esto es lineal. Entonces, como podéis ver, esta imagen, que tiene mucho más contraste, resulta más agradable a la vista. Es la que yo estoy acostumbrado a ver. Pero esta información es la que ha capturado mi cámara. Lo mismo lo tenemos que aplicar a V-Ray. He visto montones de trabajos donde los artistas 3D hacen materiales excesivamente oscuros o excesivamente brillantes. ¿Para qué? Para intentar obtener en la salida de su render una imagen que se parezca a esto. Pero al hacerlo, están convirtiendo su escena en una escena que ya no es físicamente correcta.
Y eso tiene muchas dificultades, sobre todo para intentar conseguir, pues eso, consistencia en los resultados. Pensad que si yo me guío por lo que veo visualmente en el frame buffer, al final, si tengo muchísima experiencia, seguramente voy a llegar a resultados espectaculares. Lo habréis visto, hay gente que no tiene ni idea de esto de trabajar físicamente correcto, pero son unos artistas impresionantes. Y yo no digo que eso sea imposible, pero para recorrer ese camino hace falta muchísimo más tiempo. Tal vez si dedicáis muchos años, vais a conseguir desarrollar esa intuición que a base de práctica os permite crear imágenes impresionantes ignorando por completo todos estos conceptos. Pero si comprendéis los conceptos, el camino a recorrer va a ser muchísimo más corto. Y es la intención de estos tutoriales, facilitar el proceso de aprendizaje. El objetivo del tutorial de hoy es simplemente mostraros una idea, ¿de acuerdo? Esto es la manera en la que yo he decidido trabajar y la manera en la que en realidad está trabajando una gran cantidad de estudios profesionales, tanto de videojuegos como de efectos visuales. Se ha puesto muy de moda ahora mismo pues porque es una novedad en la industria de los videojuegos, pero se lleva trabajando de esta manera desde hace muchísimo tiempo. Mi idea es presentaros simplemente una metodología de trabajo que tal vez a alguno de vosotros os pueda resultar interesante. Soy consciente de que muchos de vosotros consideraréis que esto es una complicación innecesaria. Para mí personalmente es una manera de trabajo que facilita enormemente todo, porque ya no me tengo que plantear en cada escena un reto independiente de cómo voy a configurar cada uno de los materiales. Puedo generar una librería de materiales y estar seguro de que va a funcionar más o menos bien en casi cualquier circunstancia, y puedo tener un sistema de trabajo sólido y consistente. Esta tabla que os he proporcionado en la página de Facebook es solo una referencia. No cometáis el error de copiar a pies juntillas lo que viene aquí escrito y de usar esto como una limitación en vuestro trabajo. No es ese el objetivo. El objetivo es que entendáis, por ejemplo, que no hay nada completamente negro y que no hay nada completamente blanco. Y generalmente las cosas no son tan contrastadas. Las texturas que capturemos, por ejemplo, cuando hagamos una captura de unas texturas con nuestra cámara de fotos, es muy habitual contrastarlas demasiado, porque nos dejamos llevar por la idea de cómo queremos que se vea la textura, en lugar de por la idea de cómo se comporta la luz sobre ese material. Si nosotros, por ejemplo, en 3D Studio queremos crear un material oscuro, negro, el típico plástico negro que tiene pues una televisión, el ordenador o cualquier maquinita que compremos, si nosotros ponemos estos valores que os estoy diciendo yo, de 7, 10, cosas así, pues vais a hacer un render y lo primero que vais a pensar es que esto no es suficientemente oscuro, porque se ve gris. Entonces es muy fácil pensar que tenemos que ir a nuestro editor de materiales y oscurecer más este material. Pero pensad que V-Ray no está intentando reproducir el comportamiento de un negativo de película. V-Ray está intentando reproducir lo más fielmente que puede el comportamiento de la luz en el mundo real. Y esta imagen que estáis viendo aquí es una representación fiel de cómo se comportaría la luz en el mundo real. Ahora lo que tenemos que hacer es transformar esto, que ya sabemos que es una información correcta, en lo que capturaría una cámara de fotos si le hiciera una foto a este objeto en la vida real. Para tener una previsualización de ese resultado final que vamos a conseguir en postproducción mientras estamos renderizando y configurando nuestros materiales, podemos utilizar distintas metodologías. Por ejemplo, podemos, en la pestaña de curvas, podemos crear una curva que represente cómo se comporta una película fotográfica, que hemos visto que es una S aproximadamente de este tipo. Eso significa que hay más contraste. Los negros van a ser un poco más oscuros y las partes brillantes van a ser un poco más brillantes. Y entonces, como veis, nuestro material es mucho más oscuro. Pero daros cuenta de que si hay un solo material en nuestra escena que no siga este criterio, ese material se va a ver súper negro y va a estar completamente desproporcionado. Entonces, para poder usar esta metodología con éxito, tenéis que aseguraros de que todos y cada uno de los materiales siguen este criterio. Y os digo que las librerías y materiales que vais a encontrar en Internet es muy raro que estén hechos todos con un criterio uniforme. Entonces, tenéis que crear vuestros propios materiales, o al menos aseguraros de repasar los materiales que os descarguéis y los modelos que os descarguéis para aseguraros de que siguen vuestro criterio y que ese criterio sea uniforme. Porque si no,
vais a obtener un jaleo en cada imagen. Esta es una manera de crear un contraste, pero no tenemos ninguna referencia. Hemos creado un contraste a voleo. Pero existe la posibilidad de simular un contraste exacto que tendría una película concreta. Cuando hablamos de una película fotográfica tenemos que tener en cuenta que no es tan sencillo como añadir un contraste, porque la película fotográfica o la película cinematográfica está compuesta de diversas láminas y cada una de ellas responde de forma ligeramente diferente a las distintas frecuencias de onda. Eso nos da como resultado no solo una variación en el contraste, sino generalmente una variación también en las tonalidades. Podemos tener algunas películas que tienen unos virados un poco más verdes, más azules, más magentas, dependiendo de cuándo se haya hecho esa película. Generalmente las películas más antiguas pues tienen unas tendencias más fuertes de color, porque todavía la tecnología no era suficientemente evolucionada como para proporcionar fidelidad en la reproducción del color. Las películas más modernas, más nuevas, pues son mucho más fieles al color original. Entonces, si queremos simular ese tipo de comportamientos, yo os he preparado un montón de LUTs. Normalmente los LUTs están preparados para trabajar con logarítmico, y eso supone algunos problemas si los queremos usar directamente en V-Ray, pero yo os he preparado unos LUTs que están preparados para trabajar directamente sobre un resultado lineal, de manera que los vais a poder cargar directamente en V-Ray. Simplemente tenéis que cargarlos. Todos estos son los que os voy a proporcionar, los vais a poder encontrar en la descripción de este vídeo y os van a poder simular cuál sería el comportamiento exacto de una de estas películas. Por ejemplo, yo puedo simular cómo se comportaría esta película. Por ejemplo, vamos a poner esta de aquí. Y voy a obtener en mi viewport una representación exacta de cómo se comportaría esa película. No obstante, esto sigue estando sujeto a una interpretación. Yo sigo teniendo la posibilidad de ajustar, por ejemplo, la exposición para cambiar algunas características de este render, o sigo pudiendo ajustar las curvas para seguir cambiando las características de este render. La postproducción es una parte donde intervenimos directamente y aportamos nuestro criterio personal, ¿de acuerdo? Estos LUTs yo generalmente soy muy reacio a usarlos y suelo utilizar nada más que unos LUTs de contraste muy básicos, que vamos a ver si los encontramos por aquí. Vamos a ver estos de aquí. Yo tengo dos LUTs de contraste que son los que suelo utilizar y que son simplemente una curva de contraste, que me permiten pues aplicar un contraste muy tenue, muy suave, o aplicar un contraste muy duro a mi imagen. Y los uso nada más que para, mientras estoy creando los materiales, pues tener una representación visual de cómo van a quedar después. Pero no utilizo esta herramienta como una parte de mi postproducción. Si queréis usarlo, lo podéis usar, pero yo no os lo recomiendo. Tampoco cometáis el error de pensar que como estos son datos técnicos, por así decirlo, pues con poner aquí esta película ya estáis haciendo que vuestra imagen se parezca a una foto. Tampoco es así. Siempre requiere de vuestra intervención para poder conseguir un resultado, ¿de acuerdo? Pero podéis usarlo como, pues eso, una manera rápida de visualizar en vuestro viewport cómo va a quedar vuestro render en la postproducción. Vamos a hacer un pequeño render de pruebas. Voy a sacar aquí unas bolitas que tengo y voy a hacer un render de estas bolas, que son simplemente unos cuantos materiales. Y estos son algunos de los materiales que he creado siguiendo los criterios que os he ido proporcionando en estas tablas. Pues por ejemplo, para crear algunos de los metales he utilizado estos colores base, y para crear algunos de los dieléctricos he utilizado también estas referencias. Y fijaros que cuando nosotros los observamos dentro de 3D Studio, pues este negro, que es el material más oscuro que he creado, no parece negro, parece un gris clarito. Y estos metales parecen faltos de contraste. Este que tenéis aquí abajo es un material negro puro. Entonces fijaros, si nosotros ahora cargamos aquí un LUT de contraste, por ejemplo, vamos a cargar el que yo suelo utilizar cuando quiero previsualizar cómo quedará la escena con mucho contraste. Fijaros que ese material que antes era gris, automáticamente ahora tengo un negro, muy oscuro. Este material es blanco, mis metales tienen un contraste más o menos correcto, pero sin embargo, fijaros, este material negro que he creado es demasiado oscuro, está completamente perdida la información en las sombras.
De manera que este tipo de material, si está en alguna parte de mi escena, va a hacer que algunas zonas de mi escena, algunos materiales, se vean demasiado oscuros. Entonces, fijaros qué importante es tener en cuenta que esto que vemos en nuestro frame buffer no tiene nada que ver con cómo quedará el render una vez que pase por postproducción. Ya os digo, yo os voy a proporcionar estos LUTs para que empecéis a experimentar, pero podéis hacer las pruebas simplemente con una curva de contraste, basándoos en más o menos cómo soléis aplicar contraste vosotros en postproducción. Por último, para terminar de ilustrar el tutorial, os voy a mostrar un render que hice hace algún tiempo y vamos a ver el render original, el RAW, y vamos a aplicarle ahora unos pequeños ajustes para intentar conseguir algo parecido a esto. Como podéis ver aquí en esta imagen, pues le falta contraste, no tiene vida este render. No se parece absolutamente en nada a lo que capturaríamos aquí si fuéramos con una cámara real. Pero lo que estoy intentando transmitiros a lo largo de este tutorial todo el rato es que esto sí que es lo que ocurre con la luz en este lugar. Aunque no se parezca a lo que vería una cámara de fotos o a lo que veríamos nosotros con nuestros ojos, sí se parece al comportamiento que tiene la luz. Y pensad que el motor de render es una herramienta que intenta imitar el comportamiento de la luz, no intenta imitar el comportamiento de una cámara fotográfica, intenta imitar el comportamiento de la luz. Por eso es muy importante que nutramos a ese sistema con datos correctos. Si de repente empezamos a utilizar materiales muy oscuros, por ejemplo, estamos partiendo de un error y el motor de render parte con una premisa errónea y siempre nos va a proporcionar datos erróneos. El motor de render no hace magia. V-Ray, por ejemplo, es un motor de render extraordinario, es muy realista, representa muy fielmente el comportamiento de la luz. Pero si nosotros no le proporcionamos información correcta, el motor de render no puede hacer magia, no nos puede proporcionar un resultado milagroso. Entonces es importante que empecéis a tener esto en la mente para comprender que aunque nosotros en nuestro frame buffer veamos esta imagen falta de contraste y como carente de vida, tenemos que pensar en la siguiente etapa del proceso, que es la postproducción. Yo voy a postproducir esta imagen en 16 bits simplemente porque lo quiero hacer en Photoshop para que la mayoría de personas que siguen este canal lo pueda seguir, que creo que es Photoshop, creo que es el software más extendido, pero normalmente yo prefiero postproducir mis imágenes en 32 bits en After Effects. También podéis postproducir en 32 bits dentro de Photoshop utilizando algunas herramientas como por ejemplo Magic Bullet, Arion FX y cualquier otra suite de plugins que os lo permita. Vamos a hacerlo con herramientas muy básicas para que veáis que no hay ningún misterio, ¿de acuerdo? Entonces simplemente vamos a aplicarle una curva de contraste bastante fuerte a nuestra imagen. Esto ya depende mucho de vuestro gusto personal. Si tenéis una referencia, os podéis fijar en la referencia. Como esta imagen estaba muy subexpuesta, que me doy cuenta ahora de que le faltaba exposición, pues he tenido que compensarlo subiendo mucho los tonos medios. Fijaros que un solo ajuste de contraste es suficiente para que la imagen sea completamente distinta y sea mucho más parecida a lo que obtendría con una cámara fotográfica. Vamos a corregir también un poco el balance de blancos porque está un poco magenta. Y como veis, con solamente un ajuste de contraste y de balance de blancos, hemos conseguido una imagen muchísimo más interesante. Ahora podríamos seguir en postproducción añadiendo algunos de los efectos que son difíciles de conseguir en el motor de render, como pueden ser, por ejemplo, efectos ópticos como flares, un pequeño bloom quizá aquí en la ventana, aberraciones cromáticas, todo ese tipo de detalles que es más fácil hacerlos en Photoshop. Pero básicamente la postproducción básica que tendríamos que hacer sería una cosa similar a esta. Si nuestro render es correcto, si nuestro render tiene la información en él, con que le apliquemos un poco de contraste, automáticamente vais a ver que sacamos esa información y tenemos un render muchísimo más interesante. Evidentemente, normalmente pues yo prefiero trabajar un poco más en la postproducción y es una de las etapas que más me gustan y le dedico mucho tiempo. Pero quiero que veáis que realmente no es tan complejo y no tiene tanto misterio como mucha gente piensa, ¿de acuerdo? Evidentemente luego hay auténticos magos de la postproducción que hacen virguerías, pero la idea con este tutorial es que veáis que el render original tiene que parecerse más o menos a esto y que luego en postproducción vamos a hacer que se parezca más o menos a esto.
De momento esto es todo lo que vamos a ver en este tutorial, es una pequeña introducción para que estas ideas os vayan sonando. Me gustaría continuar con algunos tutoriales más avanzados sobre postproducción, pero seguramente van a tener que esperar a diciembre o a enero del año que viene, porque ahora mismo tengo otros proyectos que me están ocupando bastante tiempo. Y como siempre, si os ha gustado el contenido del canal, me encantaría que os suscribierais y que se lo recomendarais a otras personas que penséis que también pueden estar interesadas en esta información. Espero que os haya resultado muy interesante y nos vemos en la próxima.